Bueno, la idea de este video es básicamente explicarles de qué se trata prensa, más que nada viéndolo con ejemplos de la práctica. Con lo cual les pido, ustedes seguramente van a ver, no lo van a ver muy bien a la presentación, por ahí se ve al revés y demás, pero la idea es que cada uno de ustedes abra el archivo que yo les envié y que ahí van a ir siguiendo conmigo. A medida que yo voy a ir pasando la pantalla, ustedes van a ir pasando también la pantalla. Así se hace de una manera más dinámica. Bueno, lo primero para comentarles es que, por ejemplo, acá, en la parte que tenemos acá, son publicidades que estas son pagas. Entonces, si uno quiere aparecer en los medios, puede aparecer de una forma paga con publicidad o puede aparecer en una forma de prensa con notas periodísticas. Es decir, que el periodista publica alguna nota que ustedes le mandaron, que puede ser, por ejemplo, los comunicados de prensa, que nosotros una vez que lo hacemos se lo mandamos a los periodistas y los periodistas lo publican. Otra de las formas es mediante entrevistas o notas de opinión. Vamos a ir viendo. Acá, por ejemplo, este caso, el ejemplo es de prensa. Este chico que está acá es un cliente de la agencia que tengo yo. Bueno, era un cliente anterior que tenía lo vamos a ver seguido, así que por eso les quiero explicar, que tiene una imprenta y se dedicaba a imprenta para más que nada laboratorios farmacéuticos. Entonces imprimían todo lo que eran los envases, o sea el packaging, y también imprimían lo que eran los prospectos medicinales. Entonces nosotros queríamos que este cliente aparezca en los medios, o sea, queríamos hacer prensa. Entonces lo que hacemos es tomar todos los medios de comunicación, revistas, diarios y demás, ir analizando cada uno en las distintas secciones a ver en qué sección podría llegar a aparecer nuestro cliente. Una de las secciones que nosotros encontramos se llamaba Pymes. Y nuestro cliente era una pyme, una pequeña empresa. Entonces era una sección, este diario es el diario Ámbito Financiero, una sección que se llama Ámbito Industrial más Pymes. Entonces siempre hablaba de industrias y de pymes. Entonces empezamos a ver distintos días el diario, esta misma sección, y veíamos que siempre que hacían notas, tomaban como nota, como referente a una pyme, como por ejemplo en este caso tomaron de referente a Hernán Cid de la pyme Cid Pharma Packaging, que era nuestro cliente, y tomaban de referente también a una institución del sector del que iban a hablar. Entonces era una industria y siempre referentes de pymes de esa industria. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, si siempre salen en este medio pymes de algún sector industrial específico, nuestro cliente es una pyme del sector packaging, con lo cual podríamos ofrecerle al periodista, que acá dice Guillermo Gamacurta, es el periodista que escribe en esta sección, podemos ofrecerle al periodista que le haga una nota a nuestro cliente, que es Hernán Cid, para hablar de la industria del packaging, de los envases, y en este caso tomar como referente, como siempre tomaba Guillermo, a una pyme. Entonces lo que hicimos fue directamente buscar que siempre el que firmaba las notas era Guillermo Gamacurta. Entonces es muy sencillo, cuando un periodista firma la nota, vos lo que haces es te contactás con el medio, llamando por teléfono directamente al medio y hablando con la sección de redacción, y le pedís el mail de Guillermo Gamacurta, que te lo van a dar, porque no es que es algo oculto, privado, no, te lo van a dar porque los periodistas también necesitan escribir su sección y también necesitan que vos le mandes información. Entonces, lo que hicimos fue escribirle un mail a Guillermo Gamacurta una vez que tuvimos su propio mail y le ofrecimos como una propuesta de nota. Esta sección que es acá, cuando nosotros tenemos que hablar de prensa, es una propuesta de nota, porque no hacemos un comunicado de prensa, sino que es proponerle al periodista una idea de nota. Le dijimos, bueno, Guillermo, como sabemos que vos siempre escribís notas sobre pymes de alguna industria en especial, y vimos que fuimos viendo el diario y vimos que de la industria del envase no había salido nada, te ofrecemos, si te parece bien, realizar una nota sobre la industria del envase, y te ofrecemos como referente a nuestra pyme clienta, que es de una empresa que hace envases para el sector farmacéutico.
Entonces, además de eso, nosotros vimos que en la nota siempre Guillermo Gamacurta, como es un diario de ámbito financiero que siempre habla sobre cosas de negocios, vimos que siempre en la nota Guillermo, además de tomar a una pyme, tomaba números de la industria. Entonces dijimos, bueno, vamos allá que le mandamos la propuesta de nota, mandémosle también los números de la industria a Guillermo Gamacurta. Muy fácil, entramos al INDEC, hay una parte donde están todos los números de las distintas industrias. Buscamos la industria del packaging y le mandamos al periodista todo medio armadito. Entonces al periodista le pareció buena la idea, tenía bastante material y después lo que hizo fue pedirnos el teléfono a nuestro cliente, lo llamó y armó toda la nota en base a eso. Nosotros obviamente contentos porque logramos que el cliente salga en este medio. Esto entonces dentro de prensa tiene sus propias herramientas, así como comunicación externa tenía sus herramientas, prensa, que es de la comunicación externa, también tiene sus propias herramientas. Esta es una de las herramientas y se llama propuesta de nota. Acá vamos a ver otra propuesta de nota. El diario se llama El Cronista y en este caso había una sección que se llamaba ADN PYME, radiografía de un sector. La periodista que firmaba se llamaba Daniela Villaro. Hicimos lo mismo, conseguimos el mail de Daniela Villaro y la sección era muy parecida a la del ámbito financiero porque tomaba un sector y una pyme. En este caso, nosotros es muy importante que sepan que en propuesta de nota no se mandan muchos periodistas la misma propuesta de nota, porque si no salen en varios diarios la misma nota y no. En realidad lo que se hace es cuando propones, vos pensás algo especial para cada medio. Entonces, en este caso queríamos que saliera el mismo cliente que también, que era Sid Pharma Packaging, y dijimos, bueno, con envase no le vamos a proponer porque ya le propusimos al ámbito financiero, vamos a proponerle el sector farmacéutico porque él hacía impresiones para el sector farmacéutico. Entonces le escribimos a Daniela, le dijimos que teníamos esta pyme que podía dar su testimonio y le pasamos los números del sector farmacéutico que lo sacamos, de hecho acá dice fuente INDEC. La periodista obviamente hace el chequeo de los datos y entrevista al cliente porque le pareció buena la idea. Así como le parece buena la idea, puede parecerle también mala y no hacer nada en la entrevista, ¿no? En este caso lo hizo. Luego tenemos acá esta nota, que también es una propuesta de nota. Nuevamente, el diario es El Cronista. Esta sección se llama Historia de Garage y todos los jueves salía la historia de Garage de una pyme contando su historia. Seguíamos con el cliente, Sid Pharma Packaging, acá en el chico. Siempre en esta nota lo que hacían, que vimos nosotros y marcamos para ofrecerle, la periodista era nuevamente Daniela Villaro, y siempre lo que veíamos era que se contaba la historia durante la nota de una pyme y que siempre tenían este recuadrito que se llama ficha, donde había ficha de números de la pyme, cantidad de empleados, dónde estaba la ubicación del lugar, la facturación anual, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ya sabíamos que cuando le escribiéramos a Daniela Villaro para proponerle, le íbamos a tener que proponer algo muy breve sobre la historia de la pyme y ponerle la ficha de números porque era siempre lo que ella necesitaba. Ya vos con leer la nota, leer varias notas de ese mismo sección, te vas a dar cuenta de lo que la periodista necesita y eso es lo que le tenés que mandar por mail. Entonces lo mismo hicimos y la periodista fue y le hizo la entrevista. Así como les decía, en este caso aceptó, en otros casos que le hemos mandado no le parecía tan interesante y no hizo la nota. Después tenemos este cliente que es un spa que va a las oficinas, entonces le hace masajes a los empleados. Este medio que está acá es el diario Clarín, la sección de economía. Todos los domingos salía una página entera donde salían emprendedores, ¿ven? Sección IECO, emprendedores. Entonces nosotros hicimos lo mismo, buscamos periodistas, se llama Paula Anseri, en este caso dice especial para Clarín, con lo cual sabíamos que si llamábamos a la redacción no iba a estar ahí, sino que era una persona que trabajaba freelance. Entonces buscamos a través de internet y encontramos el Twitter y le pedimos por Twitter el mail y nos lo facilitó. A la vez, lo que hicimos fue pensar a ver qué era lo que pedían en esta nota para ofrecerle. Y encontramos que se contaba nuevamente la historia de una pyme y luego también estaba la ficha. En este caso la ficha también eran datos económicos, muy similar a la del cronista.
Entonces, cuando le escribimos a la periodista, le contamos brevemente la historia de la emprendedora y además también le pasamos los datos de números. Y así, después de unos días que entrevistó a nuestra clienta, salió la nota y obviamente chochos de que salimos en una nota tan grande en Clarín. Entonces, como ven, los clientes no están pagándole a los periodistas para salir ahí. Los periodistas necesitan todos los domingos, todos los jueves o el día que fuera hacer este tipo de notas y necesitan los contenidos para realizarla. Entonces, cuanto más prolijo y más interesante, más creativo lo mandes vos las cosas, mayor probabilidad de que salga la nota. Hasta ahora fueron todas propuestas de notas. En este caso, esta no es una propuesta de notas, sino que es una columna de opinión. En este caso van a ver que se parece mucho a las notas editoriales que están firmadas por los periodistas, pero van a ver que estos están firmadas, las columnas de opinión, por algún empresario o presidente responsable de alguna institución. En este caso, nuestro cliente, Alberto Hermili, director de la empresa Logit, una empresa de logística. Estábamos en un momento que, al tenerlo de cliente, estábamos viendo dónde podía aparecer este cliente. Y el cliente quería opinar, era en un momento donde se estaba por terminar la presidencia de Cristina Fernández, el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y él quería opinar sobre cómo eran los resultados en logística de lo que había hecho y lo que no había hecho el gobierno. Entonces, en ese momento estaba bien para opinar, la opinión de nuestro cliente nos pareció que estaba interesante y en vez de hacer un comunicado de prensa de opinión, ¿se acuerdan que lo vimos al comunicado de prensa de opinión? En vez de haber hecho eso, lo que dijimos es no, vamos a hacer una nota de opinión pensando en un solo medio. Así como las propuestas de nota no se pueden mandar a muchos medios, la nota de opinión tampoco se puede mandar a muchos medios. Vos la hacés para un solo medio. Y en el comunicado de prensa, el periodista te puede cortar el título, te lo puede cambiar, te puede cortar parte del texto, pero en la nota de opinión nunca puede cortar nada. Y si quiere cortar algo, te tiene que avisar. Eso es así. Entonces nosotros le pedimos al cliente su opinión y en realidad el texto lo redactamos nosotros en base a la opinión del cliente porque por lo general los clientes no se ponen a escribir. Entonces, en este caso no teníamos el periodista a quien se lo teníamos que mandar. Este diario es El Cronista, queríamos salir en El Cronista porque en realidad la opinión era medio en contra de Cristina Fernández de Kirchner de parte del cliente, entonces si vos vas a ir a hablarle, no sé, a Página 12, difícilmente te publicarán en ese momento una nota de opinión en contra de Cristina. Ahora en El Cronista era mucho más fácil poder acceder, ¿no? Entonces lo que hicimos fue llamar al diario El Cronista, pedir con redacción y pedir el mail de a quién le debíamos mandar cuando teníamos una columna de opinión. Nos dijeron a quién se lo teníamos que mandar y a la vez le preguntamos qué requisitos debía cumplir y te dicen la cantidad de caracteres que debe tener. Y vos ahí ya se la mandás directamente lista para publicar y cuando vas haciendo el clipping en algún momento te encontrás que salió tu cliente. Acá en este caso estamos nuevamente con propuestas de nota. Este cliente es otro cliente, se llama Mariano Tato, tiene una empresa de marketing digital, más que nada se dedicaba a lo que es redes sociales. Entonces este cliente teníamos que ver dónde podía salir y había una sección en el diario La Nación que esta sección contaba siempre, había una foto de la persona, contaba un breve pequeño CV de esta persona y hablaba de los sitios web y otros recursos favoritos de la persona en la web. Entonces lo que hicimos fue directamente preguntar, porque no está firmada por nadie, preguntar a ver quién se encargaba de esta sección, como habíamos hecho con la nota de opinión, y le mandamos al periodista todo cocinado, el breve CV, la foto y los recursos. Y un día haciendo el clipping encontramos que había salido. Obviamente a los clientes lo que les sirve es porque sale el nombre de su empresa, va saliendo él y se van haciendo más conocidos, que es lo que buscan, ¿no? Acá en este caso es un comunicado de prensa, lo van a ver, si hacen un poquitito de zoom, van a ver que acá en esta sección, por ejemplo, Economía y Negocios de La Nación, hay una sección que se llama ¿Qué pasa? Y salen comunicados de prensa. El cliente es Logit, el mismo que les había hablado de logística, y solamente sale un breve, ven que es un comunicado de prensa, que en realidad nosotros cuando lo mandamos a los periodistas, el comunicado de prensa habíamos dicho que era otra
de las herramientas de prensa. Cuando nosotros se lo mandamos al periodista era muchísimo más largo, pero el periodista cortó porque tenía solamente un pedacito. Ven que acá está esta y acá abajo ya empieza otra nota, con lo cual tiene un pedacito para poner 3 por día. Entonces te corta por donde él quiere cortar y te queda esta parte. Por eso ahí era muy importante que tuvieran las W marcadas de un comunicado, en este caso de lanzamiento, que era que se lanzaba la nueva sucursal de esta empresa de logística. Entonces ahí ven por qué se cortan los comunicados de prensa. Acá esto lo pueden leer ustedes solos. Ahora yo les voy a preguntar, porque muchas veces es importante poder tener, no, muchas veces no, siempre es importante saber qué es noticia y qué no es noticia para los medios de comunicación, porque si no los clientes siempre quieren hacer comunicados de prensa para salir en los medios de cualquier pavada. Por ejemplo, no sé, cambian de secretario y quieren hacer un comunicado de prensa. Y eso no tiene importancia para la prensa, hay que decirle al cliente, eso no lo podemos mandar. Por más que quiera el cliente, vos tenés que cuidar la relación con los periodistas. Le llegan a los periodistas muchos mails por día y si vos le mandás pavada 1, 2, 3 veces, después te ponen en spam y no te publican más nada por más que le mandes una rebomba. Entonces, en este caso, yo les pregunto, si tenemos 2 clientes, nuestro cliente es Facebook. Facebook busca 1.200 nuevos empleados. Y el otro cliente es Indicios, que Indicios es mi agencia de comunicación. Y yo les digo, bueno, Indicios busca 1.200 nuevos empleados. ¿Qué les parece que es noticia? ¿Facebook o Indicios? Bueno, los dos son noticias. ¿Por qué? Porque en este caso, Facebook busca 1.200 nuevos empleados. Buenísimo, qué bomba, qué interesante. Vamos a publicarlo. Indicios, una agencia de comunicación local, Argentina, busca 1.200 nuevos empleados. Va a dar 1.200 puestos de trabajo. Con lo cual vamos a ver qué es lo que pasa, revolución con esta empresa, a buscar información para ver por qué busca 1.200 empleados y qué bueno que va a dar 1.200 puestos de trabajo. Entonces ambos sí serían noticia, pero siempre tengan en cuenta de esto para que les quede grabado, de que no todo lo que el cliente quiere publicar es publicable. Acá tienen algunos ejemplos de comunicados de prensa. Yo en este caso lo que les voy a contar es de este cliente de Bicom que se llama Mariano Tato, que lo habíamos visto, que decíamos que tenía una empresa que lo que hacía era trabajar en redes sociales. Cuando ellos nos contratan, estábamos en una época de elecciones presidenciales, en el 2015, y él lo que quería era mostrar que era importante que los candidatos a presidentes tengan las redes sociales bien plantadas y que estén bien interesantes las cosas que publican. En el 2015 parece que no, pero en el 2015 ni se hablaba de las redes sociales de los candidatos, ¿no? Entonces nosotros teníamos que trabajar para meter en los medios la importancia de las redes sociales para un candidato a presidente. Justo en ese momento pasa la muerte de Nisman. En ese momento nuestro cliente entonces sale a hablar de cómo la muerte de Nisman podía afectar a los candidatos a presidentes. En ese caso era Cristina Kirchner tenía como todos los que estaban en torno a Cristina Kirchner iban a tener como una baja como de baja de imagen. Entonces, acá lo que pasó, nosotros dijimos, bueno, este cliente va a hablar porque la muerte de Nisman se conoció a través de las redes sociales y a través de las redes sociales fue que se fue haciendo una bola de la gente opinando sobre esta temática. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer primero una nota de opinión, que es esta de acá, muy como la expliqué antes. Entonces este cliente va a hablar de cómo una muerte puede transformarse en un cisne negro. Entonces la muerte de Nisman, cómo podía cambiar toda la imagen, ir para atrás con toda la imagen que se había construido de algún candidato, ¿no? Bueno, y acá también cuando uno manda propuestas de nota, podés mandar propuestas de nota no solo a los periodistas, sino también a los productores periodísticos de radio y televisión. En este caso, productores periodísticos de digital, en este caso es Infobae TV. Acá en Infobae TV nuevamente, y luego van a ver que dice, los encuestadores prevén un impacto limitado de la campaña, el boom de las redes sociales.
Entonces, así como los periodistas tomaron en cuenta para hacerle entrevistas a Mariano Tato sobre lo de la muerte de Nisman y cómo podría afectar, también lo tomaron para esta nota, por ejemplo, del diario de La Nación, donde dice: el caso Nisman generó más de 1 millón de menciones en las redes sociales. La realidad es que en este caso nuestro cliente hacía todo el tiempo informes con números de cómo era lo que pasaba en las redes sociales a partir de cada tema. Entonces, por ejemplo, se peleaba Massa con Carrió y entonces empezaba la repercusión en las redes sociales y nuestro cliente medía cómo eso impactaba en las redes sociales. Entonces después todas las semanas le mandábamos un comunicado a los periodistas, más que nada relacionados con política, y les decíamos, bueno, según el informe de las redes sociales, la muerte de Nisman afectó porque hubo más de 1 millón de menciones, pasó esto, pasó esto. Y lo mismo con, por ejemplo, alguna pelea o lo que fuera que haya pasado, siempre hacíamos las mediciones de las redes sociales con todos los números. Acá en este caso, por ejemplo, habíamos hecho un comunicado de prensa también hablando de cómo los números impactaban de las redes sociales y de cómo, dice, anticipan éxito de campañas presidenciales con fuerte presencia en las redes sociales. Esto tenía que ver también con encuestas que nosotros habíamos tomado y que en las redes sociales, de lo que se hablaba en las redes sociales, ¿no? Esperen que me fui para... Esto les queda a ustedes igual como ejemplos. Bueno, y acá tenemos más notas que salieron también del mismo cliente, viendo en distintos medios de comunicación cómo sale. Ahí tenemos La Nación y abajo era una nota directamente de Argentinísima TV. Bueno, ahora lo próximo que sigue tiene que ver con que, acuérdense muy bien que habíamos dicho de este cliente Mariano Tato de Vicom, que tenía una agencia de marketing a través de las redes sociales, y en un momento, mientras que estábamos haciendo todo lo de la campaña de política y demás, vieron que eran las PASO, entonces había un momento donde no había nada de política y después volvían a votar, creo que era en octubre, volvían las votaciones y ahí se volvía a hablar otra vez de todo lo que tenía que ver con política. Entonces el cliente siguió trabajando con nosotros durante todo ese periodo y lo que hizo fue decirnos, bueno, a ver, ahora que no hay tantos temas políticos, ¿de qué podemos hablar? Y a nosotros se nos ocurrió de que así como ellos siempre medían en las redes sociales los impactos de las campañas políticas, decíamos, bueno, ¿qué otro tema podríamos medir que genere impacto en los medios y que sea divertido para salir de la política? Y a nuestro cliente siempre le gustaba hacer chistes en base a la sexualidad. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una medición a través de las mediciones que realizaba nuestro cliente, decir, bueno, vamos a hacer una medición a ver qué opinan los argentinos a través de las redes sociales sobre temas de sexualidad. Y así hicimos un comunicado que tenía que ver con analizar blogs, Twitter y Facebook sobre las fantasías sexuales de los argentinos. Entonces, nuestro cliente Vicom hizo un informe de qué opinaba la gente de las fantasías sexuales a través de las redes sociales. Y entonces lanzaron encuestas y demás, y con todas esas encuestas quedaba que los hombres y las mujeres todos tenían la fantasía, la mayor fantasía eran los tríos. Después decía el voyerismo, acá lo van a ver, cambio de roles, mismo sexo, disfraces, etc. Entonces, con este informe que nosotros recibimos, podíamos o hacer una nota de opinión que no tenía mucho que ver, una propuesta de nota, pero si hacíamos una propuesta de nota se lo íbamos a ofrecer a un solo medio, porque recuerden que se lo puedes ofrecer a uno solo y no a muchos. Entonces decidimos hacer un comunicado de prensa. Sexo y erotismo en Argentina, el trío se impone como fantasía sexual según las redes sociales. En Argentina, a la hora de pensar en fantasías, tanto hombres como mujeres tienen como mayor preferencia la participación en un trío. El 27 para ellas, el 47 para los hombres, bueno, y seguía el comunicado de prensa. Esto lo mandamos, como dije, a toda una base de medios, no de política, sino de sociedad y lifestyle. Y luego acá vemos en el clipping las repercusiones que realmente no nos la esperábamos.
Infonews se supo cuál es la máxima fantasía sexual de los argentinos. Crónica, como siempre, muy divertido los títulos, más de 12 fiestas. Y hasta pegó nuestro comunicado de nuestro informe. Luego Minuto 1 y acá en Radio Continental, ¿qué pasó? Como ven, todos son comunicados de prensa, pero a veces yo les dije que los periodistas reciben un comunicado de prensa, van hacia abajo al contacto de prensa y te llaman. En este caso nos llamaron porque querían ampliar la información del comunicado, les había parecido como muy divertido para hablar, querían ampliar la información y entonces nos pidieron si podían hacerle una entrevista a nuestro cliente Mariano Tato. Nosotros le dijimos, a ver, Mariano Tato sabe sobre marketing digital, no sobre sexualidad, pero Mariano Tato quiso salir igual a hablar y entonces acá ven esta declaración que ven acá, que nada tiene que ver con lo que decía el comunicado, sino es algo que dijo Mariano Tato en la entrevista en Radio Continental. Entonces, bueno, acá otros medios, entonces lo que puedo decirles es que estuvimos viendo que cómo son los trabajos en prensa, cómo salir en prensa sin pagar, siendo de manera creativos, buscando información, facilitándole la información al periodista. Y después vimos que prensa tiene sus propias herramientas. Siempre prensa está en comunicación externa, nunca en comunicación interna. Y tiene sus propias herramientas para trabajar con los periodistas. Y siempre prensa, siempre eso grábenselo, además de que es una herramienta de comunicación externa, es una herramienta para llegar a salir en los medios de comunicación, por lo cual nos contactamos con los periodistas para poder salir en los medios de comunicación y darnos a conocer, dar a conocer en la institución a la que nosotros le hacemos la prensa, darla a conocer a través de los medios. Estas frases así se las tienen que quedar grabadas porque siempre se equivocan y muchísimas veces las equivocaciones son muy grandes y la materia se llama prensa y comunicación, con lo cual nos tiene que quedar bien en claro de qué se trata prensa y si tienen dudas nos consultan. Bueno, muchas gracias y que tengan buena semana.